Muy bien. Buenas tardes para todos. Entonces damos inicio a nuestra tercera sesión en línea. Eh, en este momento, entonces vamos a hacer un recordatorio sobre la importancia de verificar sus datos en Sofía Plus con el fin del proceso de certificarnos, ¿sí? ¿Cómo nos certificamos? Que tengamos todas las 5 evidencias de aprendizaje, cada una de ellas superadas en el 70% como mínimo. Deben de estar todas estas evidencias en la plataforma Desayuna, no pueden ser enviadas ni por correo electrónico, tampoco por el foro de dudas e inquietudes y tampoco por el foro social. Entonces es importante que si vamos a tener todo lo que es el proceso de nuestro certificado es porque hemos superado todas las evidencias de aprendizaje y que además, pues por supuesto, estén superadas, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Dentro de todos estos componentes, recuerden entonces que ingresamos por Betowa, estamos, bueno, para recordar, estamos en un momento de inscripción hasta el día de hoy, de formación titulada a distancia de manera gratuita, entonces pueden acceder desde la plataforma de Betowa y buscar la tecnología virtual. Bien, ingresamos a betowa.sena.edu.co, parte inferior Sofía Plus. Aquí en Sofía Plus nuevamente se registran con su documento de identificación y su clave como tal. Parte izquierda de la plataforma van a encontrar un panel donde vamos a darle clic en la parte de usuario, verificamos en la parte de registro persona y vamos a identificar que sí estén los datos correctos en la parte de datos básicos, ¿sí? Y posteriormente el cargue de sus documentos, esto aplica para todo tipo de identificación en el territorio nacional. Recuerden que aquellas personas que tienen cédula de extranjería vencida o permisos especiales de permanencia vencido no podrán certificarse. Eso es importantísimo. Listo. Parte superior del panel de navegador, panel superior, vamos a encontrar la LMS y vamos a ingresar a nuestro curso Bioseguridad Aplicada en la parte de cosmética ornamental, facial y corporal. Luego de loguearnos, por supuesto, ingresamos a la parte de mis cursos. Mire que él inmediatamente nos lleva y vamos a ingresar entonces al curso. Vamos a mirarlo desde la raíz. ¿Qué es la raíz? La parte de codificación, parte superior. Recordamos entonces el ingreso a los anuncios, ¿sí? Y por supuesto, siempre van a encontrar lo de la invitación. Nos quedaría una conferencia web, una sesión en línea para el día 7 de noviembre. ¿Sí? Es importante que tengan presente entonces el cronograma de sesiones en línea, ¿sí? Bien, en la semana 3, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar un plan, digamos, de manejo integral de lo que es los residuos. Para el área de salud, ¿sí? O de un centro estético, etcétera, etcétera, pues se convierten en residuos biológicos. Nombre que muchas veces le dan es peligrosos, ¿cierto? Pero en realidad son biológicos. Bien, van a encontrar una plantilla para desarrollarlo. ¿Por qué? Porque hacer un plan de gestión es bastante extenso, porque tendríamos que integrar todo lo que es un plan, un PEMIRS, más un RESPEL, porque pues manejamos en algunas ocasiones químicos, como por ejemplo dentro de un centro estético, entonces tintes y demás, ¿cierto? Y para un centro de tatuajes, pues todo el deterioro de esas tintas se convierten en un químico. Entonces es importante que dentro de esas actualizaciones, que ahorita les voy a decir cuáles, ¿sí? Que es importante que lo tengan presente como tal. Entonces, el año pasado sí, surge una nueva actualización de los planes integrales de manejo de residuos, ¿sí? Para el área de la salud. Entonces, ese PEGIRASA hay que actualizarlo, ya en octubre entraba en vigencia, es decir, que hasta este mes teníamos como para actualizar nuestros PEGIRASAs.
¿sí? Eso es importante entonces que lo tengan muy, muy presente. Ahorita les muestro como esa partecita, ¿listo? Bien, dentro de esta actualización que nos piden, pues vamos a trabajarlo. Entonces, por eso les generé una plantillita de Excel para que sea mucho más fácil, mucho más cómoda y demás. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Entonces, la idea es como hacer el curso como un poquito más dinámico para que podamos optimizar nuestros tiempos, que sé que son supremamente importantes. ¿Listo? Bien. Nuevamente. Entonces, acá la descargan, le dan clic, es una plantillita de Excel, lo descargan y lo diligencian. Ojo porque nos están revisando qué es lo que están entregando. Mucho cuidado, mis estimados aprendices, porque eso es un reproceso. Imagínense, yo califico una plantilla que está vacía cuando yo les entregué las herramientas. Entonces, fíjense muy bien, por favor, qué es lo que entregan, que cuando estén trabajando sobre el documento le den guardar, cámbienle en el nombre colocándole siquiera su nombre adicional al documento para que puedan cargarlo de manera exitosa, ¿sí? Bien, para este componente, es decir, semana 3 y semana 4, vamos a trabajar entonces este. ¿Cuál es este? El componente formativo, productos, equipos y uso doméstico, ¿cierto? Entonces aquí van a encontrar una partecita, como ese manejo integral de esos residuos sólidos, ¿sí? Van a encontrar también un video muy importante que también lo veamos porque finalmente nos hacemos una retroalimentación, ¿sí? Vamos a encontrar desde las normas de seguridad, vamos a pasar nuevamente por todo lo que es el recordatorio de los agentes biológicos, el tema sobre los riesgos químicos muy específicos a nivel, digamos, del área de peluquería. Pueden descargar acá la norma o el documento como tal. Espérenme un segundito, yo ingreso por acá. Listo, mira, el riesgo químico, entonces, ¿cómo van? Casi que un protocolo, pero pues sencillito, digámoslo así, para que sea de uso para todos ustedes. Listo. Entonces es importante, dentro de esa parte de lo que es el manejo integral de residuos sólidos, pues hay que tener un componente y una matriz de compatibilidad química, ¿sí? Entonces es importante que revisemos qué químicos son los que tenemos, ¿sí? Y qué tipo de compatibilidad tienen, ¿sí? Es importante tenerlo porque pues algunos son incompatibles y lo que vamos a generar es una reacción química, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan también presente. Entonces vamos a encontrar nuevamente una partecita, un recordatorio de lo que es la parte de bioseguridad y les recomiendo hacer una consulta sobre la resolución 2827, ¿sí? Para lo que tiene que ver cómo se adopta finalmente ese manual de bioseguridad. ¿Listo? Estamos hasta acá, claro, entonces, ¿dónde van a encontrar el material de apoyo? Ok, muy bien. Bueno, bien. Nuevamente, entonces me voy por aquí. Les voy a colocar esto como un recorderis. Listo. Bien. Y por acá vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar que el enlace del envío de esa evidencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, todavía me están haciendo la pregunta, profe, es que yo no he participado en las clases o apenas estoy viendo las clases. ¿Será que me puede dar una ampliación de las evidencias?
Recuerden, chicos, que tiene el curso. 1, pueden presentar actividades de manera tardía. 2, tienen intentos adicionales. Si tengo un problema en la primera entrega, recuerden que pueden hacerlo nuevamente. Corrijan, verifiquen. Aquellas personas que tienen la evidencia perdidita, importante, tengan presente que pueden corregirla, ¿sí? No utilicen otros documentos que no están dentro del curso. Mire que precisamente se las hago mucho más fácil. La interpretación de todos esos talleres y demás es para que ustedes optimicen su tiempo, ¿sí? Bueno, denme un segundito. Nuevamente verifico entonces la entrega, ¿sí? Para que podamos entonces verificar que si estemos desarrollando entonces la debida entrega de la información, ¿sí? En el enlace que corresponde. Esperen un segundito. Se dejó de proyectar. Sí, señora. Okay, listo, bien. Entonces pasamos por acá. Muy bien. Acá, entonces, la actividad plan, entonces actividad de aprendizaje se llama Plan de Gestión Integral de Residuos de un Centro Estético. Listo, descargamos entonces la plantillita. Es un Excel como les indico. De igual forma, entonces, se las voy a proyectar en el momento de la clase magistral. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Ya hoy me entregaron otras 2 evidencias de aprendizaje. ¿O todo fue claro donde encontramos el material de apoyo y el enlace de la entrega de la evidencia? ¿Fue clara toda esa información hasta acá? Listo. No veo entonces dudas e inquietudes entonces en mi manito levantada. Entonces voy a proceder a presentar entonces de nuevo mi pantalla para que entonces empecemos a hablar sobre la clase del día de hoy, contextualizarnos un poquito. Está como un poquito lento mi internet el día de hoy. Déjame presentar. Y nuevamente presento. Me confirman si de nuevo ven mi pantalla. No, señora. Ya se ve. Ahorita sí, señora. Listo. Está un poquitito como lentejo el internet, ¿sí? Bien. ¿Qué es importante? Vamos a mirar entonces, esta semana nos vamos a enfocar entonces en ese plan de residuos generados pues bajo una normativa. Hay 2 normas que finalmente nos están aplicando, más la norma de protocolo de bioseguridad.
que es importante tenerlo también presente. Se actualizan, ¿por qué? Porque les menciono que el protocolo de bioseguridad también se les actualiza por el tema de que el PEGIRASA se actualiza a través de la norma pues, del año pasado, ¿cierto? Que ya vamos a tratarla. Importante nuevamente ese recordatorio, 5 evidencias. Por favor, chicos, que al momento del cierre, el día 11 de noviembre al mediodía, no me estén escribiendo, profe, deme otra oportunidad para entregar. ¿Por qué? Porque se los dejo de lunes a domingo. La plataforma funciona como tal. Les he dado como recomendación que si van a utilizar el navegador Google Chrome, pues por favor eliminen sus historiales y los cookies de navegación. Utilizar la parte de pestaña incógnita, porque muchas veces es incompatible las páginas del Estado con Google Chrome. Entonces, para que puedan optimizar su tiempo de la mejor manera. Pueden utilizar buscadores como Opera, Brave, Mozilla o Google Edge, ¿sí? Mi mejor recomendación es esa, no utilizar el Google Chrome. ¿Listo? Bien. Dentro de esas evidencias, recuerden entonces, estos son los enlaces de cada una de esas evidencias. Cada una de las semanas tuvo su componente formativo, ¿sí? Acá van a utilizar muchos de esos componentes formativos para que puedan desarrollar sus evidencias de aprendizaje, a ampliar un poco más ese conocimiento, ¿sí? Bien, dentro del centro de calificación, yo solamente puedo certificar a las personas que tengan todas sus evidencias en este tipo de resultado, que es la A. Si revisan ustedes su centro de calificación en el panel de navegación izquierda, está el de calificaciones y si ustedes ven una D, están a tiempo de modificarlas. ¿Listo? Porque ya el 11 de noviembre se cierra la plataforma y no pueden acceder a ella. ¿Listo? Y nos demoramos un mes para esa expedición como tal del certificado. Entonces contamos 15 días, pero yo siempre les digo, no, tómese más bien el mesecito de verificar su certificado. ¿Listo? Bien. Recuerden entonces cómo nos comunicamos. Los días viernes tenemos unos chats sincrónicos para que lo utilicen en caso de que tengan alguna duda. Pero aquellas personas que no se han tomado el tiempo para ver las sesiones en línea, siempre lo remito a ver la sesión en línea. ¿Por qué? Porque allá está la explicación correspondiente al tema que se aborda en la semana. Bien, bien, el protocolo se genera, ese plan de gestión de residuos sólidos se genera a través de un caso de estudio, ¿sí? Ese caso de estudio es este, ¿sí? Que es importante entonces tenerlo en cuenta, pero se ve, profe, yo tengo un centro estético, entonces también podemos utilizar esa otra herramienta porque es un caso ya, digamos, de contexto y no de texto como lo estamos llevando acá. Entonces, para aquellas personas que no hacen parte, pues, como del área de salud o no tienen un centro estético o un centro de tatuajes, o no trabajan la línea, pues entonces estaría este caso de estudio para que podamos implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos alternativas, no hay problema. Bien. Desde que me coloquen un contexto, pues siquiera en la parte de arriba como tal del Excel. Profe, vea, lo estoy enfocando a mi centro estético, se dedica a esto, a esto, a esto. Ya, yo no tengo ningún inconveniente con ese tipo de entrega. ¿Listo? Y este es el formatico. Mire pues que tiene muchos componentes de lo que realmente es un plan integral de manejo de residuos sólidos, pero recuerden entonces que hubo una actualización del año 2024 en el que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Bien, tiene entonces el número de personas, la clasificación de residuos, la simbología de clasificación del residuo, el almacenamiento y el tipo, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, las rutas de disposición, quién va a ser su proveedor, la disposición final del residuo, si hay que hacer una incineración, un relleno, bueno, ya vamos a ver eso. Frecuencia de la recolección, esto debemos de tener un contrato muy bien estipulado con nuestro gestor de recolección y cómo vamos a tener esas frecuencias de recolección. La normatividad que nos estaría aplicando actualmente, el código como tal, la resolución, quién lo expidió, etcétera, etcétera. Y el protocolo de limpieza. Y una cosa es la limpieza y otra cosa es la desinfección, que ya lo trabajamos en la semana pasada en protocolo de bioseguridad. Tuvimos que ver esa gran diferencia y es muy distinto. Entonces acá debo de tener los paso a paso. ¿Listo?
Lo mismo pasa con el protocolo de desinfección. Algunos ya tienen esta actividad perdidita. Entonces, por favor, bien enfocaditos entonces con la norma. ¿Listo? Bien. Objetivos entonces de esta semana, vamos a mirar cómo se manejan los residuos generados a través de la normativa vigente. Entonces vamos a tener en cuenta el plan de gestión ambiental de las empresas, una parte básica, otra parte pues ya bajo el contexto de nuestras condiciones que es estética ornamental, facial y corporal, y acá dentro todo el tema de los centros también a nivel de tatuajes. Conocer la terminología pues de este RESPEL finalmente es importante para poder clasificar esos residuos. Ahora ya nos están pidiendo otras cositas más, ya les voy a decir qué y cómo la vamos a ir trabajando. ¿Listo? Entonces recuerden que yo al principio les decía, les voy a hablar desde el contexto, desde mi experiencia y bajo la norma, ¿sí? Para que podamos ir trabajando de manera más correcta. ¿Listo? Reconocer el ciclo de la mejora de acuerdo a este tema de las habilitaciones, ¿cierto? Bien, recuerden que también a nosotros nos hacen una vigilancia y un control. ¿Quién? Las secretarías de salud, ¿sí? ¿A través de qué? Pues esas visitas de verificación, control, supervisión, y son las personas que nos pueden hacer un sello temporal, ya llegando al punto, digamos, del rojo, que ya sería un sello, pues ya definitivo con unas cláusulas y no puedo abrir o dar la apertura a ese centro porque hasta que yo no presente ese plan de acción, pues no me levantan ese sello. Listo, eso es importante tenerlo. Y el naranja, pues que finalmente puedo operar bajo unas restricciones y unas recomendaciones que también tengo que entregar ese plan de acción, ¿sí? Bien, entonces para esta semana, entonces vamos a hablar de unos conceptos muy importantes, ¿sí? Vamos a verlo desde un punto de un video ilustrativo. Clasificación de residuos derivados de la atención en salud, residuos o desechos peligrosos. Los residuos considerados con riesgo biológico son aquellos que contienen agentes patógenos como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. Se trata de los residuos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales. Biosanitarios. Algunos ejemplos de estos residuos son gasas, apósitos, tapabocas, bolsas para transfusiones sanguíneas o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca. Dentro de los anatomopatológicos podemos encontrar tejidos o líquidos humanos generados con ocasión de la realización de procedimientos médicos o como resultado de la obtención de muestras biológicas para análisis. Dentro de los residuos cortopunzantes, algunos ejemplos son cuchillas, agujas, restos de ampolletas, cristalería entera o rota, entre otros. Los residuos de animales incluyen aquellos provenientes de animales de experimentación inoculados con microorganismos patógenos y decomisos no aprovechables generados en las plantas de beneficio. Cuando hablamos de residuos químicos, encontramos en esta categoría los fármacos vencidos, residuos citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados y aceites usados. Los fármacos vencidos incluyen los medicamentos vencidos o deteriorados y los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los estándares de calidad. Los residuos citotóxicos son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos, como jeringas, guantes, entre otros. Los metales pesados incluyen elementos que contengan plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc y mercurio. Los residuos reactivos incluyen líquidos de revelado y fijado de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre. También son residuos químicos los contenedores presurizados, tales como anestésicos, medicamentos inhalables, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. Los aceites usados incluyen lubricantes de motores y de transformadores. Y por último, los desechos radiactivos, que son aquellos que contienen radionucleidos en concentraciones o con actividades mayores
que los niveles de dispensa establecidos por la autoridad reguladora. Otros residuos o desechos peligrosos son todos aquellos que presenten características de corrosividad, explosividad, reactividad, toxicidad e inflamabilidad, generados en la atención en salud y en otras actividades. Entonces, dentro de esos conceptos, recordando una partecita de lo que es la bioseguridad, recuerden que todo esto entra dentro de un ciclo que se llama ciclo PHVA. Siempre estamos en la acción de la mejora continua. Hay unas amenazas y unos peligros, pero tengan presente que siempre nuestro objetivo es una atención al usuario. Entonces hay que reducir los impactos que se generen dentro de ese proceso. ¿Por qué? Porque finalmente estaríamos vulnerando, digamos, algo que se llama el derecho a la vida y el derecho a la salud, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos procesos estéticos, etcétera, etcétera, pues nosotros estamos corriendo un riesgo ¿de qué? De que esta persona tenga una reacción digamos, al proceso, a los tintes, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta todo este protocolo de reacción. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente que produce esta reacción como tal? Importante los acuerdos como tal, los acuerdos comerciales, el acuerdo, digamos, el consentimiento informado del proceso y el procedimiento, porque todo está centrado en esa atención al usuario. ¿Listo? Dentro de la parte de bioseguridad, recordad que tenemos unos principios, dentro de esos principios es el lavado como tal de manos, la disposición final de esos elementos que yo utilicé en el proceso, el tema de los guardianes, lo que es la ruta como tal de salida de los residuos, también el tema de esos protocolos, las normas de seguridad, el sistema como tal de seguridad social colombiana, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y reducir todos sus agentes patógenos de exposición a ¿qué? A esos agentes biológicos que me pueden generar unas enfermedades, puede generar desde enfermedades infecciosas hasta tóxicas o alérgicas. ¿Listo? Generar la desinfección es importante porque finalmente lo que vamos a hacer es erradicar todos esos focos de microorganismos que finalmente pueden hacer un crecimiento de ellos, ¿sí? Y pueden pasar a una fase de contaminación. Entonces, la desinfección es supremamente importante en el proceso. Y la esterilización que la vimos también la clase pasada, es importantísimo tener cómo se le entrega a ese gestor y también nosotros qué recibimos y cómo lo recibimos, esa garantía de que todo esté esterilizado en los tiempos que corresponden como tal, cuando tenemos este servicio de manera tercerizada. Gestión integral de los residuos, pues finalmente son unas actividades que van encaminadas a esa prevención de que de una contaminación de fuentes hídricas, de suelos, etcétera, etcétera. ¿Qué van a depender? Si vamos a hacer pequeños generadores, medianos generadores o grandes generadores de residuos peligrosos como tal. ¿Por qué? Porque eso requiere unos tratamientos, una disposición y una recolección necesaria. ¿Sí? Ahora nos están pidiendo un plan anual que tenemos que certificar cuánto es lo que nosotros estamos generando y llevarlos a un sistema, ¿cierto? Entonces, es decir, que es importante tener el RH1 supremamente al día. Y tenemos un tema de medidas de protección, que tenemos unas medidas de protección individuales, colectivas y ambientales, ¿cierto? A medida de esas preventivas, cuando hablamos de esas medidas preventivas son garantizar la seguridad tanto de los procesos como de las personas en el momento de desarrollar estas actividades. El protocolo finalmente es como esa hoja o ruta de guiar cómo es que lo vamos a desarrollar, qué tenemos, qué evidencias se generan, si hay que hacer planes de acción o no. ¿Listo? Y los riesgos pues siempre van a estar inmersos dentro de esos desarrollos de estos procesos que tienen que ver con la salud de las personas. Importante, recuerden entonces el tema de las habilitaciones de acuerdo a la resolución 3100.
Entonces, de acuerdo a esto, entonces hablamos de ese protocolo desde toda esa medida general y universal, que finalmente es una atención de quién, de un paciente, de una persona, pero que además tengo que adoptar unas medidas de seguridad y salud en el trabajo desde una muy buena dotación laboral, también tener todos esos protocolos de limpieza y desinfección frente a esa atención que yo estoy prestando al usuario, que también incluye esto, una medida de identificación de peligros y riesgos dentro de ese desarrollo de esa actividad como tal. ¿Y qué voy a hacer para gestionar ese peligro y ese riesgo para que se minimicen o finalmente en caso de que se presente un caso adverso, etcétera, etcétera, cómo lo voy a manejar y cómo se genera esa lesión aprendida, digamos, como tal? El autocuidado es fundamental porque este me ayuda a alcanzar los objetivos de proteger tanto individual como colectivo y el proceso que estemos desarrollando, ¿cierto? Recordemos entonces esas barreras de protección. Inicialmente son los elementos de protección personal básicos de acuerdo a nuestras condiciones y actividades que vamos a desarrollar. En algunas ocasiones pues solamente necesitamos un vestuario, unas gafas de seguridad, una protección, digamos, de respiratoria, los guantes como tal y siempre el zapato cerrado. Recuerden lo que digo yo sobre el tema de los crocs. Pueden ser muy cómodos, que de muy alta gama, que una marca, pero no es un zapato seguro para el área de la salud. Para mí es un tema vetado. Y siempre que veo un médico o una enfermera con eso, le digo, ¿dónde está su protocolo de bioseguridad? Usted no se quiere, ¿sí? Es importante tener en cuenta. Entonces, vetado. Todos mis aprendices de este curso me vetan, por favor, el cross. Eso no es seguro para ninguna actividad, de hecho. Eso solamente para la casa, para el hijo o para uno, pero en la casa. Listo. Siempre zapato cerrado, lo más cómodo posible. Tampoco les recomiendo los tenis porque pues el tema de fluidos corporales, entonces este va a quedar dentro de la tela del tenis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, recordemos entonces que de acuerdo a las actividades, a los protocolos o a las actividades, estamos utilizando los elementos de protección idóneos. Dentro de ese manejo de residuos hospitalarios, estos elementos parten o surgen dentro de esa parte ambiental, es decir, están inmersos dentro de ese protocolo como tal de desecho. ¿Por qué? Porque hace parte de esos residuos hospitalarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo vamos a disponer esos elementos de protección personal del área de la salud, ¿sí? Vamos a tener en cuenta todos esos protocolos y esas normas que nos están obligando a desarrollar dentro de todos los centros estéticos, etcétera, etcétera, clínicas, en fin. Y finalmente se identificará esas rutas de recolección, frecuencia de recolección y finalmente vamos a tener un registro diario de qué es lo que se desecha como tal, tanto lo que es recuperable como todo el RH1 como tal. ¿Listo? Esos manejos de residuos hospitalarios o similares finalmente se tienen bajo qué? Ayudar a prevenir todos esos riesgos desde esa generación hasta el almacenamiento, la recolección y su disposición final. ¿Por qué? Porque hay unos seres humanos que están exponiéndose para esa qué? Ese almacenamiento, esa recolección y la entrega para esa persona o el generador se lo entrega a ese recolector como tal, ¿cierto? Entonces hay un montón de personitas que están ahí jugándose también esa parte de integralidad física. Cuando hablamos de todo eso, son unas características de riesgo que se encuentran en todo el desarrollo de la actividad. No nos vamos a meter en una burbujita, pero sí es importante tener en cuenta que hay unos principios de normas de seguridad para poder hacer el etiquetado, el rotulado, el almacenamiento, el tiempo del almacenamiento como tal, cantidad de almacenamiento permitido y finalmente la recolección idónea de este material. Bien. Dentro de ese decreto también es importante tener otras actividades del servicio de la salud y afines,
¿sí? Como cuáles son, entonces todo el tema de los químicos, la parte farmacéutica, la parte radioactiva, que finalmente también vienen acogidos a través de otro decreto que es la 2676 del 2000. Finalmente, esto hace una parte estructural, gestión integral de todos esos residuos hospitalarios y similares como tal. Entonces, aquí entra todo veterinarias, el tema de lo que tiene que ver con las funerarias, etcétera, etcétera, ¿sí? Laboratorios y demás. Estos residuos hospitalarios o similares, vea que por eso acá les dejo que hay un centro estético, un centro de tatuajes, porque sé que hay muchos, entonces, ojo, que eso hace parte de ese alcance de la norma, ¿cierto? Finalmente hay una transformación de unos elementos y finalmente se convierten en un residuo hospitalario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tuvo contacto con una persona, un animal, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, finalmente de eso a prestación de esos servicios, finalmente hay unas acciones de promoción, otras que me van a ayudar a hacer una prevención de las enfermedades desde el punto de la esterilización, higiene, limpieza, desinfección y demás. Y el tema también, digamos, de laboratorios, también la parte de consultorios, aquí aplica también para el profesional de la salud como médico, que si yo voy a hacer un centro estético, que si yo voy a tener mi laboratorio dental, que si voy a tener el tema de radiología como tal, si eso se convierte, esas laminillas finalmente se convierten también en un residuo peligroso. ¿Listo? Bien, la actualización, les decía, dentro del PEGIRASA hubo una actualización por la resolución conjunta 591 del 2024. ¿Qué me dice? Ese plan de gestión integral de residuos generados frente a la atención de los servicios de salud, otras similares, otras actividades, finalmente le va a aplicar a todas esas personas, tanto naturales como jurídicas. O sea, aquí, mis estimados aprendices, le aplica a todos. Y me dijeron que si en el 2024 la sacaron como expedición, ojo, tengo 18 meses para la implementación, ¿sí? Desde el 4 de abril del 2024, es decir, para este mes, se deben de actualizar todos los pegirazos y ojo, porque si no lo tengo actualizado y tengo una visita, me pueden hacer un sello. ¿Listo? Bien. ¿Qué principales cambios tiene esto? Bueno, dentro de esto se deroga la anterior norma, que es la 1164 del 2002, esto se derroga. Finalmente, esto fue durante 20 años que tuvo su proceso, ya una ampliación del alcance, acá me incluyen, digamos, actividades hospitalarias, clínicas, consultorios médicos, odontológicos, laboratorios, farmacias, centros de estética, servicios veterinarios, etcétera, etcétera. Gestión más integral. ¿Por qué gestión más integral? Porque finalmente se consolida toda esa gestión, tanto de la calidad, la seguridad y salud en el trabajo, el medio ambiente y todo lo que tiene, que primero lo veíamos muy separado, ya ahora va muy integral, ¿sí? Bien, nuevas obligaciones, ¿por qué? Porque se establecen unos procesos, unos procedimientos, unas actividades, unos estándares, hay un tratamiento y hay una disposición final obligatoria. Entonces no es sacarlo ahí afuera, no, hay que tener ese contrato con ese recolector finalmente. ¿Listo? Marco conceptual actualizado, nuevamente hay una actualización normativa, se genera porque recuerden que nosotros estamos en un tema de un cambio climático y esto hace parte de esos cambios y esos acuerdos internacionales para esa gestión del cambio climático que tiene que ver con los residuos como tal. Entonces se encadenan en todos estos sistemas de gestión, finalmente hay una generación, una separación, una clasificación y finalmente la disposición. Los plazos de implementación, como les decía, eran 18 meses, es decir, hasta este mes tenemos el plazo para la actualización. Y los niveles de generación de residuos, entonces ya nos separaron la diferencia entre medianos y grandes generadores, ¿cierto? Que producen más de 100 kilogramos al mes. Pequeños y microgeneradores que finalmente tienen unos requisitos más específicos, es decir, a leerse la norma nuevamente. Bien, ¿qué documentos son claves para ese cumplimiento normativo
de este PEGIRASA. Entonces, primero elaborar el PEGIRASA. Eso es una cosa que parece una Biblia, pero la necesitamos porque nos va a decir el paso a paso. ¿Qué vamos a hacer? Nos va a colocar las evidencias, vamos a tener que tener todas esas evidencias, los contratos, el tiempo, cada vez que nos recojan esos elementos, pues tener la certificación, digamos, el disposición o la disposición final, ese contratista que usted generó dentro de esa empresa, usted le va a solicitar la certificación también de los registros ambientales de ellos, la parte de habilitación de la operación y demás para poder soportar todos esos procesos. Hay mayor compromiso, se obliga pues como a ese compromiso institucional, debe inscribirse entonces una acta donde el gerente o el representante legal de ese negocio, de esa actividad económica, se comprometa con todo el tema de las disposiciones finales adecuadas de los residuos generados dentro de su centro estático, EPS, consultores, etcétera, etcétera. Se genera un proceso de auditorías internas, ¿sí? Entonces hay que tener el programa de auditorías, ¿sí? Se debe de generar una implementación, tener un cronograma de auditoría, las evidencias de auditoría y esos resultados como tal por 2 años, ¿sí? Y se debe de garantizar la capacitación continua. Ay, profe, pero es que yo soy solamente yo, con yo. Es decir, los médicos cuando abren un centro, ¿cierto? Un consultorio. O el odontólogo cuando abre el consultorio. Así sea un solo profesional, debe garantizar la capacitación. Y recuerden, entonces, el certificado de bioseguridad tiene una vigencia apenas de 2 años. Entonces, hay que seguir. ¿Qué capacitaciones? Que el manejo de residuos sólidos, que el de seguridad en el trabajo, que el tema también, digamos, ambiental. Entonces, hay que tener un cronograma de formación y capacitación continua. Listo. Documentos disponibles para la visita de la autoridad sanitaria. Entonces acá les doy este clipcito. 1, Cámara de Comercio, el RUT, la acta de visita anterior si la tenemos, el PEGIRASA actualizado, ojo pues que ya les di la norma, contrato con el gestor externo, el manifiesto del transporte, el certificado de disposición final de los residuos peligrosos, el reporte de Secretaría de Salud del pesaje de los residuos, el RH1, el formato de registro detalle de los residuos diarios y semanales, consolidado mensual por tipo de residuo, el plano de rutas que incluye puntos de almacenamiento, intermedios, locales, centrales y la entrega. ¿Dónde va a ser la entrega de esa disposición? Programa de limpieza y desinfección que deben de tener características con los EPP y normas de seguridad. Programa anual de capacitación con indicadores de cumplimiento. Si yo tengo planeado 5 capacitaciones en el primer trimestre, pues entonces tener las evidencias de esas capacitaciones. Ahí cumpliría el indicador, ¿cierto? Casi que al 100%. La matriz de compatibilidad química, el CRETI, pero realmente desde Seguridad y Salud en el Trabajo se trata como matriz de compatibilidad química, es importante que la consulten entonces. Informe de auditoría interna e informe de seguimiento anual de la autoridad, es decir, 2 cosas diferentes, uno de auditoría y el seguimiento de secretaría. El programa de seguridad y salud en el trabajo, ojo, recuerden que no es un programa, es un sistema de gestión y dependiendo de la cantidad de trabajadores y nivel de riesgo, pues entonces hay unos estándares que lo decreta el decreto 1072 del 2015 en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 y la resolución 0312 del 2019, que son los estándares mínimos que hay que cumplir y registrado ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, ojo con ese cumplimiento. Y el chequeo médico y esquema de vacunación completos, definidos por seguridad y salud en el trabajo, realmente no es definidos por el área o el profesional de seguridad y salud en el trabajo. No, dentro de esos estándares mínimos se clasifica la matriz de cargos y esa matriz de cargos, ¿qué hace el profesional? Solicitar un esquema básico. ¿Cuáles son los esquemas básicos? Hepatitis, el tema del tétano, ¿cierto? Un esquema de vacunación completo de infancia y ya, es lo único que puede pedir el profesional, pero debe de quedar dentro del perfil del cargo. Entonces hay que crear perfil del cargo con su matriz de exámenes médicos ocupacionales. ¿Quién lo hace? En donde ustedes remitan esos profesionales que ustedes tienen a su cargo a un centro especializado de medicina laboral
que tengan sus habilitaciones, sus certificaciones y demás, y que se las entreguen a ustedes y que finalmente pueden dar el soporte de que ese examen médico ocupacional sí es el adecuado y el correcto según el esquema de seguridad y salud en el trabajo. Y un plan de contingencias. Y ojo, hay que hacer un simulacro sobre el tema de disposición sanitaria. Entonces hay que hacer los simulacros como tal. Se pueden acoger con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo les pareció todos estos documentos entonces que hay que tener? ¿Complejo o no? ¿O facilitos todos de tener? Me quedaron callados, que pues quedaron preocupados o antes al contrario, ampliaron más la información el día de hoy frente a lo que es el Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos. Pueden abrir los micrófonos. Bueno, espero que ese silencio no sea de preocupación. Listo. Aquí hay muchas herramientas y hemos ido trabajándolas cada semana. Listo. Bien. El manual que les he mostrado ahorita, entonces volvía y les decía, hay que ajustarlo, ¿cierto? Por esta actualización del PGIRASA. Entonces, ojo, para, digamos, establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento tanto facial, capilar, corporal, ornamental y demás, y todo el tema del centro de tatuajes. Entonces es importante que adopten esos manuales de bioseguridad de acuerdo a la resolución 2827 del 2006. ¿Qué fue? Con toda esa estructura que yo les mencionaba de la sección sincrónica pasada. Es importante que revisen nuevamente ese protocolo y ajustarlo de acuerdo a esos lineamientos. Aplicabilidad entonces de todo este plan integral de manejo de residuos peligrosos o biológicos, ¿cierto? Que finalmente esto le aplica a todos, naturales, jurídicas, personas que prestan los servicios de salud humanos o animales, y finalmente que uno, hay que se generen, hay que identificar cómo se separan, cómo se desactivan, cómo se empacan, cómo se recolecta, el tipo de transporte y los tiempos de transporte, cómo van a almacenar eso finalmente, si hay una recuperación de algún momento, cómo se garantiza esa transformación y finalmente cómo van a hacer ese tratamiento final, ¿cierto? Si va un relleno sanitario o una desactivación en tierra y finalmente esa disposición final como tal y que sí se garantice esa disposición final. Entonces el manejo de residuos va desde la generación, la segregación, la desactivación, el almacenamiento, recolección externa, el tratamiento y la disposición final. Esa finalmente es la ruta general de un residuo como tal. ¿Cuáles son las finalidades? Primero, la bioseguridad, que son factores final de riesgos, tanto ocupacionales como ambientales. Hay unos impactos y unos aspectos ambientales, eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre les recomiendo leer lo que es la ISO 14001 frente a la gestión de riesgos a nivel de ambiental. En la parte de cenizas, el material combustible, finalmente, después de haber hecho esa combustión de esos residuos, ¿cómo pasa? ¿Qué se transforma? Y eso va a generar un impacto ambiental. La desactivación, finalmente, se transforman esos residuos hospitalarios, similares o peligrosos, pueden transportarse, se almacenan y finalmente o se lleva a una incineración o se envía a un relleno sanitario, ¿cierto? Hay esas dos formas. O la desactivación en tierra, de acuerdo pues al residuo como tal que les mostraba en el video. La incineración, vuelvo y digo, lo que tiene que ver con cenizas, desactivación e incineración, siempre van a generar impactos y aspectos ambientales de manera negativa, ¿sí? Y finalmente vamos a tener en cuenta cómo se convierten, cuál es esa presencia de oxígeno, gases y finalmente si hay un riesgo de combustión, ¿sí? Ese generador finalmente son los productores de residuos, es decir, todo lo que tiene que ver con centros estéticos, hospitalarios, similares, etcétera. Y finalmente hay una segregación. Cuando hablamos de segregación, hablamos también de lixiviados. ¿Qué es ese lixiviado? Cuando nosotros tenemos la basurita normalmente en nuestra casa y cuando hacemos una disposición adecuada, que es las 3 canequitas o las 2 canequitas, ¿sí? Que en este momento nuevamente hubo una modificación, desde el 2020 se viene adaptando, entonces tenemos la canequita blanca que es para
lo que tiene que ver con el tema de recuperaciones ambientales, cartón, papel, botellas de vidrio, todo plásticos, y de acuerdo al plástico, porque esa partecita de abajo de las botellas, cuando dice PET, depende, hay unas características de esos PET, van del 1 al 5, siendo el 4 y el 5 uno de los más peligrosos, y no hay una recuperación, sino que finalmente es un impacto total ambiental ante todo el sistema ambiental y los ecosistemas, no hay nada que hacer, van a contaminar. Y finalmente, el negrito, que el negrito es el que esto, que el huesito, que el pedacito de pollito, que el pedacito de pescado, entonces allí va, ¿sí? Bien. Y hay que tener presente lo siguiente, hay unos principios dentro de ese manejo de esos residuos hospitalarios, entonces una bioseguridad, gestión integral del residuo, minimización de los impactos y aspectos ambientales, una cultura ¿de qué? Del control de esos riesgos a nivel de esos contenedores. En el contenedor rojo solo tienen que ir los elementos biológicos. En el contenedor verde, que ya no es verde, que tiene que ser ya o negro o blanco. Entonces los elementos que sí podamos recuperar en el blanco y pues en los negros, pues todo lo que tiene que ver con los otros residuos orgánicos, ¿cierto? La precaución, cuando hablamos de precaución, también el autocuidado, la seguridad. Y finalmente tenemos que hablar de prevención. A veces me da mucha tristeza cuando estoy en el sector salud haciendo auditorías o inspección o asesorando los X o Y, ver los médicos, los enfermeros, uno con los tales cross, dos sin los tapabocas, tres sin gafas de seguridad, cuatro con unas batas que no corresponden como a las telas antifluidos. Yo me quedo impactada porque deberían de darme a mi cátedra sobre ese tema y no yo dar la cátedra, ¿cierto? Entonces muchas veces a veces se obvian o los peligros y los riesgos se vuelven parte del paisaje cuando finalmente en su casa lo están esperando, sea su esposa, sea su pareja, sea sus hijos, ¿cierto? Su compañero, etcétera, etcétera. Siempre hay que estar con ese tema de la prevención. No solamente estoy en el momento de hacer una actividad, sino que voy a prevenir a ese paciente de un peligro y un riesgo, también a mi familia y por supuesto a mí, ¿sí? Eso es un principio de seguridad. Y los tipos de residuos infecciosos o de riesgo biológico, entonces tenemos biológicos o infecciosos, biosanitarios, todo lo que tiene que ver con la parte de nuestros pedacitos de sistemas, órganos, etcétera, como tal. Entonces hablamos de los anatomopatológicos, hablamos de elementos cortopunzantes o elementos de animalitos, ¿sí? Residuos radioactivos, y pare de contar, ya se clasificó como radioactivo, entra dentro de lo que es residuo peligroso. Y otros pueden ser elementos o sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables. Todo eso se convierte en residuos peligrosos. Ojo, según la nueva clasificación del PEGIRASA, tenemos que etiquetarlos. ¿Sí? Decir, la etiqueta, ¿qué es? ¿A qué corresponde? ¿Cómo se clasifica ese residuo? ¿Sí? ¿Qué cantidad tiene ese residuo? ¿Sí? Importante. Entonces, los biosanitarios, finalmente, todo lo que tiene que ver con instrumentos de utilización de todos esos procesos y procedimientos donde hubo unos fluidos corporales de ese paciente y demás. Entonces, hablamos de gasas, apósitos, algodones, drenes, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte de anatomopatológico, todo lo que tiene que ver con biopsias, tejidos, fluidos corporales, etcétera, etcétera. E incluso todo el tema de las necropsias. ¿Bien? Cortopulsantes, todo lo que tiene que ver con cuchillas, agujas, restos de ampolletas. Entonces, ahí deben de estar los tatuadores. Ah, sí, profe, ahí estoy yo, ahí están ustedes todos, ¿cierto? Bien, láminas, bisturí, el vidrio, bueno, cualquier elemento que finalmente me genere corte, ¿cierto? Y que tiene finalmente un contacto directo con el paciente, ¿cierto? Bien, ojo con esa parte de cortopunzante, porque si yo no sé utilizar bien el guardián, lo que voy a hacer es también tener un contacto directo y inmediatamente hay que activar el protocolo de bioseguridad con ARL para hacer seguimiento y control durante un año, ¿sí? Hay que hacer pruebas de VIH y SIDA y demás, ¿sí? Y a veces me renuncian a esos procesos. Ay, no, yo soy Dios mío bendito que no, tiene que seguir en un año, hay que hacer un seguimiento en un año, ¿listo? Bien, animales, todo lo que tiene que ver con
la prestación de esos servicios a nivel de veterinarias y demás. Farmacológicos, que tenga que ver con la parte vencida, entonces cómo los vamos a destruir, a quién se los vamos a entregar, el etiquetado, clasificación y demás, ¿sí? Ojo con eso. Y los reactivos finalmente son compuestos que tienen, digamos, sustancias o más sustancias que finalmente tienen unas características de explosión y de reacción. Entonces, finalmente, ¿dónde los encontramos? En el tema de laboratorios, en la parte, digamos, también de algunos fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, residuos hospitalarios, peligrosos, infecciosos, químicos y radioactivos. Y los no peligrosos, entonces tenemos todo lo que tiene que ver con los ordinarios, los comunes, los biodegradables y los reciclajes. Ya, esa es la diferencia como tal que hay. Recipiente, esto es una actualización normativa desde el año 2020. Estas son las 3 canequitas que tenemos que tener, los 3 contenedores que tenemos que tener dentro de los puntos ecológicos. Es decir, esto debe estar muy aislado de las zonas de atención del paciente. No deben de estar ni en los consultorios, ni en las cabinas de láser, ni nada por el estilo. Una zona común, pero muy alejado de donde hago una atención con el usuario. O sea, esto debe estar supremamente alejadito. ¿Listo? Y en ningún contenedor de estos 3 debe haber elementos biosanitarios. Nada. Eso también da cierre. Ojo con eso. ¿Listo? Recipientes de residuos peligrosos. Entonces tenemos los contenedores. Hay muchos. Dentro de esos contenedores, entonces es importante tener la clasificación y el etiquetado que nos está pidiendo la actualización del PGIRASA. Bien, las bolsas también deben de estar rotuladas, etiquetadas y demás con esta nueva actualización. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Generación hasta su disposición final. Tenemos que tener procedimientos que me van a ayudar a evitar, a disminuir y a aprovechar adecuadamente esos elementos o esos residuos que tenemos como tal. Referencias que podemos tener como tal es el decreto 351 en su capítulo 2 del 2014, pero recuerden entonces que hubo esa actualización del PGIRASA, ¿cierto? Donde se clasifican los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos como tal de infección. Residuos hospitalarios entonces, que nos quede bien claro, residuos peligrosos y los no peligrosos, los aprovechables y los no aprovechables, con esos contenedores de acuerdo pues a la clasificación normativa del 2020. Y todo lo que tiene que ver con residuos peligrosos, entonces tener el RH1, todo el control diario como tal de esas disposiciones y esos generadores de residuos. Otro sistema que debemos de tener, que hablamos ahorita de la matriz de compatibilidad química, entra algo en Colombia en el 2018, se implementó el sistema globalmente armonizado en Colombia. Y ese sistema globalmente armonizado en Colombia, la clasificación de las sustancias químicas, ahí entra la matriz de compatibilidad química. Entonces, según esto, el decreto 1496 del 2018, pues finalmente adoptó esas normas en Colombia. Hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Identificar y clasificar muy bien los químicos. Antes lo veíamos en un rombo como tal y era muy difícil. De hecho, muchas personas me preguntaban cuando estábamos en la calle, por decir mis papás, me preguntan, ¿y eso qué es? Eso es un químico, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y era muy difícil de identificar. Solamente los profesionales en seguridad y salud en el trabajo a veces identificamos cuál era la sustancia, ¿cierto? Y podíamos decir, ve, ese es reactivo con agua, entonces bien lejos, no lo podemos tener cerca. Finalmente, otros que decían pues que efectivamente se podían atacar en alguna emergencia con el agua, otros que también reaccionaban con otros elementos comburentes, combustibles, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora ya no estamos en esa adivinanza, entonces quitaron ese NFPA 701 y lo cambiamos por el sistema globalmente armonizado a nivel internacional, donde se clasifican las sustancias químicas. ¿Cómo los identificamos? A través de estas simbologías. Entonces, explosivos, entonces comburentes, dañinos con el medio ambiente, cancerígenos o daños al ser humano. También hablábamos de reactivos y peligrosos, es decir, el DL50, es decir, mortales o letales para la vida humana y también para el medio ambiente. Bien, dentro de esto, entonces, sale o surge este etiquetado, esos requisitos donde finalmente puedan identificar qué tan dañino es,
finalmente ese químico al que estamos utilizando. Entonces, por decir ejemplo, tenemos acá un acetato de mercurio, grado 2 o tipo 2, donde finalmente nos está diciendo, ojo, es cancerígeno, es peligroso con el medio ambiente, además es mortal, es dañino para el ser humano. Hay unas indicaciones, unos consejos, un número de lo que es, digamos, la norma CAS, o finalmente la clasificación del químico en el mundo. Se tiene un estimado de que en el año se pueden crear 500 sustancias químicas. Las sustancias químicas nunca son puras, siempre son mezclas de un químico con otro. Por eso tenemos una tabla periódica como tal de elementos y por eso se crean de acuerdo a las necesidades de los seres humanos. Entonces vamos creando nuevas sustancias químicas. Alrededor del año se crean más o menos 500 sustancias químicas. Hay unas indicaciones de peligro, unos consejos de prudencia, unos pictogramas ya mucho más especificados e identificables de daño, y finalmente hay una información obligatoria al fabricante, ¿sí? Entonces, es importante solicitarles a esos fabricantes, proveedores y demás que deben de entregarnos una hoja de seguridad y una ficha de seguridad para poder crear algo que se llama matriz de compatibilidad química. ¿Listo? Estas son las etiquetadas de los químicos según el sistema globalmente armonizado. Tenemos desde gases, tenemos inflamables, corrosivos, oxidantes, de toxicidad aguda, también tenemos daños al medio ambiente y acuático. Cuando vemos el pececito volteado es porque también hay un daño en la parte acuática, todo lo que tiene que ver con fuentes hídricas. El tema de explosivos, los gases a presión, que eso lo vemos mucho clasificados en la parte de la parte hospitalaria, y finalmente los de exclamación, que finalmente son irritantes, toxicidad aguda, tanto nociva como a nivel de daños de órganos como tal, y el peligro de la capa de ozono. O sea, tenemos un sinfín de elementos. Entonces tenemos los etiquetados. Importante, este es uno de los ejemplos de etiquetado de los residuos, el área generadora, los biosanitarios como tal, que son, qué elementos tienen, tiempos de conservaciones y demás. En caso de que sean residuos peligrosos, también hay que tener en cuenta el manejo con cuidado para esas personas que hacen esa recolección, ¿sí? Es importante también tenerlo presente. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Etiquetado de residuos no peligrosos, entonces aprovechables, orgánicos y no aprovechables, como tiene que ver con lo que tiene que ver con las cáscaras, las frutas, los orgánicos, etcétera, etcétera. Entonces, esta gestión de esos residuos, tenemos una gestión de residuos interno, tiene que ver todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. Entonces, recordamos entonces todo lo que tiene que ver con SPI-RASA, todo lo que tiene que ver con el RH1 y finalmente esa gestión externa que finalmente se realiza por fuera del establecimiento. Y esos planes finalmente tienen que tener en cuenta pues esas actualizaciones, cómo se restablece la cantidad de residuos y demás, y finalmente se hacen los tipos de generadores, ¿cierto? Como tal, los procesos y procedimientos que se garanticen muy bien ese manejo integral de esos residuos sólidos, esos procedimientos especiales que se deben garantizar dentro de ese manejo integral de residuos, entonces todo el tema de diagnóstico ambiental sanitario, cómo estamos, el programa de formación y educación. Hablamos de unas segregaciones en la fuente, clasificación y desactivación también de esos elementos. Hay un movimiento interno, las rutas como tal, el almacenamiento interno y los tiempos, el control, porque cuando hablamos de almacenamiento tiene que tener unas garantías también. En caso de que se generen lexiviados, entonces todo lo que tiene que ver con la trampa de grasas y demás, el mantenimiento de esas trampas grasas. Y si hay unos elementos biosanitarios, pues tiene que tener digamos, una vía de respiración, le digo yo. Entonces el tema de ventilación, ¿sí? El tema de iluminación, entonces tener en cuenta el RETILAB, el RETIE, que no existan fuentes generadoras que me puedan generar una inflamación, ¿cierto? Una reacción y entonces me genera un incendio. Entonces por eso son importantes los tiempos como tal de conservación. Los indicadores de gestión interna, el informe de reporte ante las autoridades competentes, el programa de seguridad y salud en el trabajo, recuerden, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los cronogramas de trabajo y de estudio para poder desarrollar este plan integral de manejo de residuos y la revisión y un mejoramiento, es decir, una auditoría como tal. Bien, esto por ejemplo es un plano sanitario, entonces también se pueden preguntar, hay muy parecido también a los de evacuación, muy parecidos, pero este es el plano de ruta de almacenamiento local,
o provisional y el almacenamiento de entrega de salida final, ¿cierto? Por lo general siempre son con puertas apartes, siempre se llega a un punto de localización, digamos, como tal temporal y para que llegue entonces el recolector y no se tenga contacto ni con pacientes, ni con contratistas, ni con visitantes, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, segregación de los desechos, muy bien, clasifíquelos, identifíquelos la cantidad, péselos obligadamente, genere observaciones, genere muy bien la identificación de sus contenedores, ¿cierto? También hablamos de una parte de revisión de oficinas y áreas comunes en cuanto a lo que tiene que ver frente al aseo, la desinfección, limpieza y demás. ¿Cierto? Seguimiento de residuos, miren por ejemplo el residuo no peligroso, la cantidad en kilogramos, pues estamos en Colombia, utilicemos siempre las siglas que utilizamos en el país. No se pongan con cosas americanas, estamos en Colombia. Entonces, ¿qué es? Y finalmente el responsable. Siempre hacen responsable el de medio ambiente o el de seguridad y salud en el trabajo, pero realmente son todos. Pero bueno, eso es una opción, ¿sí? Bien. El tratamiento de los residuos, pues entonces hablábamos de que si existe un tratamiento térmico combustible, uno de combustión, un tema de química o por irradiación, ¿cierto? Esos son como algunos tratamientos de residuos. Las recomendaciones, pues leer la norma, aplicarlo, adoptarlo, hacer un seguimiento, formar y capacitar, llevar los indicadores, llevar muy al día el RH1, finalmente hacerle una auditoría, mírese, mapéese a nivel de riesgo ambiental y finalmente forme y capacite. No sé si alguien quiera más aportar a la clase del día de hoy o todo fue muy claro. Bueno, no veo manitos levantadas, micrófonos cerrados, entonces, bueno, hasta acá sería nuestra clase del día de hoy. Que tengan una feliz tarde. Recuerden que nuestra última sesión en línea es el día 7 de noviembre. Entonces, importante, los invito a que revisen nuevamente el cronograma de secciones en línea, que allí van a encontrar el enlace de conexión para esa última sesión en línea. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde.